Padre amado, te damos gracias por esta noche. Te doy gracias, Señor, por cada una de mis hermanas. En esta hora que vamos a tomar tu palabra, Señor, queremos disponernos delante de ti. En tu presencia, Señor, nosotros queremos ser reverentes, Padre, y recibir tu guía, recibir tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra atención esté centrada en ti. Permítenos, Padre, tener un corazón abierto, un corazón dispuesto a tomar la dirección para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a que en este tiempo, Señor, de este aposento, seas tú el que nos hable, Señor. Hable a nuestro corazón. Permite, Señor, que nuestra mente, Señor, se enfoque en tu palabra y que podamos, Señor, con gozo recibir esta guía. Ayúdanos, Señor, a saber tu plan, tu voluntad, y que en todo, Señor, nosotros podamos ser edificados, y que la Escritura, Señor, nos ayude a ver a Cristo, Señor. Permítenos centrarnos en Él, permítenos disfrutar el Evangelio, Señor, y que nuestras almas se gocen, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Padre, te amamos, Señor, y te glorificamos. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, queridas hermanas, hoy continuamos con nuestros temas del aposento alto. En semanas anteriores hemos visto por qué la gente no es feliz, o dicho de otra manera, por qué la gente es infeliz. Y sabemos que la razón es que están separados de Dios, porque fueron arrancados de la presencia de Dios, es que la gente no puede ser feliz, porque sabemos que están bajo el problema fundamental, la gente no puede ser feliz. ¿Por qué entonces, si el estar separado de Dios es la infelicidad y el fracaso en nuestras vidas y una condenación espiritual, por qué no podemos regresar a Dios? ¿Por qué no podemos encontrarnos con Él? Em, Hay un ser que está obrando para oponerse a esto, está interviniendo, está obrando de manera de que las personas que quieren volver a Dios no puedan, las personas que están intentando buscar a Dios se desvíen, se desenfoquen, las personas que desean de verdad tener un cambio en sus vidas, conocer a Dios básicamente, pues sean engañadas, sean llevadas a otros caminos y que finalmente pues ninguno de los intentos que ellos hagan tenga resultados. Satanás obra de esa manera, queridas hermanas, pero hoy vamos a ver cómo podemos encontrarnos con Dios, cómo la gente a la que le estemos compartiendo el Evangelio, cómo puede esa gente encontrarse con Dios. Entonces, vamos a comenzar, queridas hermanas, con este versículo hermoso del Evangelio de Juan, Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, está hablando Jesús con sus discípulos, y entonces Jesús les respondió lo siguiente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Este es el camino para encontrar a Dios. Este es el camino para volvernos a conectar con Él. Jesús es ese camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Bien, Dios es espíritu, queridas hermanas. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 24, nos aclara esto, que Dios es espíritu. De hecho, el primer versículo de toda la Biblia también nos aclara esto. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Nos da a conocer la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Y bien, porque Dios es espíritu, pues no se le puede ver con ojos físicos. Los espíritus, pues, son incorpóreos, no están visibles a la vista y, por tanto, la palabra de Dios se tiene que también discernir de manera espiritual. Pablo, escribiendo a los corintios, les dice esto y les enseña esto, que las cosas de Dios tienen que discernir de manera espiritual. ¿Por qué? Porque esa palabra es de Dios y como Dios es espíritu también, todo lo que Él hace, pues tiene un sentido espiritual. De modo que la palabra tiene que entenderse o discernirse de manera espiritual. Dios no está limitado a nada ni a nadie, hermanas, ¿sí? Él es el Espíritu eterno, el Espíritu supremo que está por encima de todo. Sin embargo, cualquier cosa que está creada por manos humanas, pues no es Dios, sino que son ídolos, y pues detrás de esos ídolos, quienes están son los demonios. El apóstol Pablo, en la cita que les coloco ahí de 1 Corintios 10:20, está enseñando a la iglesia de que la iglesia no debe participar en los sacrificios que los gentiles hacen a sus dioses.
porque detrás de estos dioses, de estos ídolos, lo que hay es demonios. Y entonces Pablo enseña que no debe de haber esa comunión de la iglesia en esas prácticas con los demonios. Por eso la idolatría es condenada por el Señor. Dios es espíritu y Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está presente en todo lugar, que Dios está presente y asimismo Él conoce todo y Él puede todo. Y yo quisiera, queridas hermanas, quien tenga su Biblia a la mano, que pueda anotar la siguiente cita. Les voy a leer el Salmo 139, queridas hermanas. Aquí vamos a ver precisamente estos atributos de Dios. Estos son atributos de Dios. Esto nos ayuda a conocer quién es Dios y nos ayuda a entender cómo actúa, cuál es su carácter. Porque si Dios es omnipresente, si Dios es omnisciente y omnipotente, podemos darnos cuenta de que entonces Él sí verdaderamente está por encima de todo. Y entonces, esta es la relación que nosotros debemos de tener en cuenta. Dios está por encima de todo y nosotros dependemos totalmente de Él. Salmo 139 dice así, queridas hermanas. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiaría y me asiría tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Bien, queridas hermanas, ¿pudieron captar eh, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios? Este salmo de David nos ayuda a entender que la palabra de Dios nos declara que Dios lo sabe todo y que Dios está presente en cualquier lugar. Dios que está por encima, más allá de esta creación, más allá de este universo, Él sostiene y sustenta todo. De modo que en cada cosa Dios ha hecho presente. Dios ha puesto de su majestad, Dios ha expresado de su gloria en lo que nosotros podemos ver de esta creación. Y para él, el apóstol Pedro dice que somos como una carta abierta. ¿Sabían que las cartas en la antigüedad, queridas hermanas, las cartas se doblaban o se metían en sobres y con cera caliente eh, sellaban ese sobre y le ponían
un distintivo, que es el sello meramente. Sin embargo, esto se hacía para que la gente no viera el contenido de esas cartas. Pero el apóstol Pedro nos dice que para Dios nosotros somos como cartas abiertas, o sea, para Él no hay nada que le podamos ocultar, no hay nada que no se pueda manifestar en su presencia. Para Él no hay nada oculto. Es más, la Biblia dice que no nos equivoquemos porque Dios no puede ser burlado, o sea, que no podamos, más bien que nos libremos de caer en el error de querer ocultarle algo a Dios. Dios lo sabe todo. Dios nos mira y para Él está todo muy claro. No hay nada que le podamos ocultar. También la Biblia en múltiples ocasiones, queridas hermanas, nos dice que Dios es poderoso, que Él es el todopoderoso. Nos dice la Biblia que Él es el soberano. Nos dice la Biblia que Él es el Dios eterno. Nos dice la Biblia que su reino está sobre todo. Verdaderamente Él tiene autoridad. Él es omnipotente. Sin embargo, queridas hermanas, nosotros como seres espirituales necesitamos ser salvados por Él. Y la salvación solo la podemos encontrar en Dios, que es espíritu. La salvación es de índole y de naturaleza espiritual. Dios desea tener esta relación espiritual con nosotros, queridas hermanas. ¿Todo bien hasta aquí? Amén. Gracias, gracias. Amén. Bien, vamos a este segundo punto. Tenemos un cuerpo humano. No podemos ver a Dios con estos ojos físicos, pero Dios ha permitido que tengamos una relación espiritual con Él para que nuestros ojos espirituales sí puedan ver su grandeza, puedan reconocer su hermosura, puedan distinguir la obra de Dios. Dios ha puesto este sentido espiritual en nosotros porque la Biblia dice en Génesis 2:7 que Dios sopló su aliento de vida sobre el ser humano, de modo que cuando Dios puso de su espíritu en él, el hombre fue un ser viviente. Ahí viene que en nuestro diseño original, en nuestro ADN, en lo más profundo de nuestro ser, queridas hermanas y hermanos, nosotros somos seres espirituales porque Dios puso de su espíritu en nosotros. Fue lo que nos dio vida, fue lo que nos animó, lo que nos despertó. De modo que entonces nosotros estamos conectados originalmente con Dios por medio de su espíritu. Pero, hermanas, necesitamos saber esto. Nuestro espíritu está limitado dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Dios lo llena todo, Dios lo cubre todo, Dios hace que nosotros podamos experimentar esa plenitud. Sin embargo, nosotros somos seres espirituales, pero estamos limitados a nuestro cuerpo. Dios nos preparó este cuerpo del polvo de la tierra y cuando la gente muere, vuelve al polvo y ese espíritu que le daba vida, que le daba ánimo, o sea, que lo animaba, lo que es el alma, más bien lo que le da vida, vuelve a Dios, el espíritu vuelve a Dios y lo que queda es el alma, es decir, nosotros. Cada uno de ustedes es un alma. Esa conciencia, esa mente, ese corazón, esos afectos, esas emociones son ustedes. Es el verdadero yo, el alma, pero está dentro de un cuerpo y está siendo animada por el Espíritu de Dios. Entonces, queridas hermanas, nosotros debemos de saber que en este cuerpo humano tenemos una vida frágil, ¿sí? La separación de nuestro espíritu con nuestro cuerpo físico es la muerte. La muerte, la palabra muerte, de hecho, en sí significa separación. De modo que cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios por el pecado, ellos se separaron, ellos fueron arrancados de la presencia de Dios. Ellos murieron, su espíritu murió en ese momento. Se separaron de Dios. La oportunidad para recibir, como dice aquí, queridos hermanos, la salvación es solamente posible mientras vivimos en esta tierra. Y yo les quiero dejar ahí una lectura que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, del versículo 19 al 31. Es la historia de Lázaro y el rico, ¿sí? Em, Mucha gente piensa que esa es una parábola,
Sin embargo, las parábolas son, digamos, como genéricas, no incluyen nombres propios de personas. Y aquí esta historia que Jesús cuenta sí incluye el nombre de Lázaro, ¿sí? O sea, no es una parábola, es una historia. Es algo que Jesús le narra a la gente para que sepa que solamente en esta vida tiene la oportunidad de ser salvado. Y a colación de ese punto, Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. De modo, queridas hermanas y hermanos, que la salvación solamente se puede encontrar en Jesús y solamente se puede encontrar en esta vida. Bien, el punto 3 de este aposento, queridas hermanas, es que el camino para encontrarse con Dios lo tenemos en Jesús. Pero vamos a ver algunos aspectos. Él vino para salvar al hombre. Dios es espíritu, pero vino en forma humana para salvar al hombre. Am, ¿Hay alguien que tenga su Biblia a la mano? Amén. ¿Quién me puede leer Hebreos 2, 14 y 15? Hebreos 2, 14 y 15. ¿Alguien más que pueda leer Primera de Timoteo 3, 16? Ok, Isra. Adelante, Bren, por favor. Ajá. Dice Hebreos 2, 14 y 15. El teléfono móvil sigue apareciendo. Dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Muchísimas gracias, Bren. Aquí el escritor a los Hebreos nos da a conocer el motivo de por qué Dios se hace hombre. Porque venía a salvar al ser humano, pero el ser humano tiene una condición especial, es carne y es sangre. Por lo tanto, él tenía que tomar esa misma naturaleza para poder salvarnos, ¿sí? Para poder destruir al diablo, porque nos tenía que librar de ese temor a la muerte a la que siempre el ser humano estaba sujeto. Pero esto implicaba que tuviera que tomar una forma humana. ¿Quién me puede leer 1 Timoteo 3:16? Muchas gracias, Bren. Amén. Amén. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Ahí está. Grande es ese misterio. Cómo Dios nos tiene esa piedad, tanto que siendo Dios, se hace hombre para salvarnos. Amén. Y de hecho, ese versículo que Pablo le habla a Timoteo es también un resumen de la obra de Cristo. Bien, yo les quiero leer, eh, antes de leer la cita de Juan, quiero leerles lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La Biblia nos da en diferentes porciones que Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre. La cita que está aquí, el versículo de Juan 1:14, nos dice
que ese verbo o esa palabra que estaba con Dios, que era Dios, ujú, esa palabra, ese verbo se hizo carne, tomó forma humana. De modo que nosotros podamos conocer a Dios por medio de esa encarnación, por medio del hombre Jesucristo. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, continuando con ese versículo, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Y esto es porque Dios es espíritu, pero Jesús le ha dado a conocer. Jesús es la forma visible de Dios, queridas hermanas y hermanos. Él es esa imagen que podemos ver para conocer a Dios. Entonces, Cristo vino y no pecó, tuvo una vida de agrado y de perfección a Dios. Su espíritu nos da vida, hermanas. De hecho, el apóstol Pablo hace una comparación en la carta de Romanos, capítulo 5, entre Adán y Cristo. Y mientras la obra de Adán fue que por su pecado todo el mundo vino a entrar en pecado, vino a esa condenación y el pecado pues pasó a todos los hombres y el juicio por medio de Jesucristo, por medio de su obra, la salvación vino a todos los hombres. Entonces, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier ser humano que venga en fe a Jesús puede ser salvado. Y una comparación final que hace Pablo en este capítulo 5 de Romanos es que Adán era un alma viviente y lo sabemos por cómo Dios ha creado originalmente al hombre, ¿sí? Un alma viviente es lo que dice. Esa alma tiene que estar en un cuerpo, pero esa persona está animada o tiene vida porque Dios ha dado de su espíritu. Entonces, Adán es un alma viviente. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de Jesús? Dice que Él es espíritu vivificante. Y por eso, queridas hermanas, yo les pongo esto, que Cristo no tiene pecado y su espíritu es el que nos da vida. Cristo es espíritu vivificante. Vivificante es o quiere decir que da vida, que nos da vida. Y si ustedes me permiten, también les quiero leer esa palabra que está ahí en la carta a los Corintios. Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Amén. Vean, eh, el mismo apóstol Pablo vuelve a enseñar esto en Corintios y dice, 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante, queridas hermanas. Jesús es el Cristo. Jesús vino con ese propósito de tomar su lugar como el Cristo. Es Dios que se hace o se manifiesta en carne. Es Dios que viene a dar salvación al hombre, pero estaba en forma humana porque implicaba esa salvación un sacrificio de sangre. Jesús tiene naturaleza humana y divina. Él como hombre, pues comía, bebía, iba y dormía, ¿sí? Él se desarrolló. Vemos que hay partes del Evangelio donde nos dice su nacimiento, sus años como niño, luego él como hombre, o sea, él es completamente humano, pero él es también completamente Dios, ¿sí? El Mesías o Cristo es la misma palabra, pero en diferentes idiomas. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, significan ungido. Y ese ungido es la promesa de Dios, es el Salvador, es quien tiene el poder y la autoridad de Dios para hacer la obra de salvación, para resolver el problema espiritual. Por eso Jesucristo, nosotros decimos que Él es el solucionador de todos los problemas. Los verdaderos problemas, ¿cuáles son esos verdaderos problemas? Que el hombre está separado de Dios, que el hombre está en pecado y que el hombre está bajo el dominio de Satanás. Esos son los verdaderos problemas. Pero Jesucristo es solucionador de esos problemas. De modo que cuando en la vida de un hombre, de una mujer, Dios soluciona esos tres problemas o tres aspectos del problema fundamental, todo se acomoda. Todo lo demás va a empezar a caer en su lugar.
porque Jesús, que ha consumado todo en la cruz, verdaderamente trajo salvación al hombre. Jesucristo, queridas hermanas, también es identificado como el Hijo de Dios, porque para que Él pudiera ser un ser humano tenía que tener un nacimiento. El cuerpo de Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, eso nos lo dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, de modo que pudiera nacer, pudiera venir en forma de hombre. Entonces tengamos en cuenta esto, que Cristo, nuestro Señor Jesús, es Dios y es hombre, de manera que nosotros podemos conocer a Dios por medio de Él. Ok, entender y creer que Jesús vino a tomar su lugar como Cristo es el camino para encontrarse con Dios. Juan 1:12, ¿quién quiere leer Juan 1:12, queridas hermanas? ¿Y quién quiere leer Apocalipsis 3:20? Si quieres, te leo Juan 1:12. Gracias, Bren. De nada. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Todos los que creen en Él, todos los que creen en su nombre, todos los que le recibieron, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Bren. Apocalipsis 3:20, ¿quién quiere leer Apocalipsis 3:20? Yo, hermano, Adelante, Maru. dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Esto nos habla de que hay una relación espiritual. Gracias, Maru. Nos habla de que hay una relación espiritual que Dios desea tener con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ya no estamos separados de Dios. Esto es la salvación, queridas hermanas. Que el Espíritu que está en el hombre, como está muerto en sus delitos y pecados, como está separado de Dios, como está bajo el pecado y bajo el poder de Satanás, sea vivificado. Jesucristo es ese que vivifica. Sea reconectado con Dios para que vuelva a haber esta comunión, esta relación. La salvación es encontrarse nuevamente con Dios, porque Dios quiere restablecer, quiere restaurar el diseño original del hombre. El hombre fue creado para estar con Dios, para conocer a Dios y para glorificar a Dios en una comunión perfecta, sin interrupciones, sin obstáculos y eternamente. De modo que, queridas hermanas, la salvación es que podamos encontrarnos otra vez con Dios, podamos reconectarnos con Él. Y entonces, yo les anoto ahí una cita, queridas hermanas, que me gustaría que alguien leyese, Juan 14:16 y Juan 14 también, pero versículos 26 y 27. ¿Quién quiere leer, queridas hermanas? ¿Quieres, te leo Juan 14:16? 17, perdón, 16, perdón, sí, 16 y también el 17, Bren, por favor. Sí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, amén. Nos habla de esta obra del Espíritu Santo, que ahora viene a morar en el creyente, de modo que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nosotros de que somos sus hijos. Esto lo dice Pablo en Romanos 8:16. ¿Quién quiere leer Juan 14:26-27? Yo, Isra. Adelante, querida hermana. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo,
Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén. Gracias, hermana Carmen. El Señor Jesús explica que el Espíritu de Dios que ahora va a morar en el creyente nos llevará a toda verdad. Estará confirmando la salvación. De modo que Jesús nos deja en esa paz, una paz que el mundo no puede dar, una paz que el mundo no puede entender, ¿sí? Pero esa paz que nos da la salvación, esa seguridad, esa certeza, queridas hermanas, la podemos disfrutar por la obra del Espíritu Santo en nosotros. De modo que el poder de Satanás se quebranta, hermanas, para siempre. Verdaderamente la salvación de Dios es poderosa y la salvación de Dios es palpable, ¿sí? La gente verdaderamente sale de la esclavitud, sale de la condenación por el pecado y ya no está lejos de Dios. Ha sido acercada por la sangre de Jesucristo, ha sido verdaderamente reconciliada con Él, ¿sí? De modo, hermana, hermano, quien escuche este mensaje, quien vea este video posteriormente, solamente en Cristo podemos ser salvos. Y nosotros, si oramos sinceramente para recibirle a Él se convertirá en nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Qué evidencias tenemos de que Dios está con nosotros? Cuando el Espíritu viene a morar en el creyente, viene a morar en nosotros, Él comienza a guiarnos y cada día obra para darnos victoria sobre el pecado. ¿Sí? Acabamos de leer esta cita. El Espíritu que Dios nos manda, el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará la palabra de Jesús. De modo, hermanas, que miren, conecten esto. Si el Espíritu Santo nos da a conocer las cosas, nos enseñará y nos recordará la palabra que Jesús habló, entonces somos verdaderos discípulos cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Porque Jesús dijo que su verdadero discípulo es aquel que permanece en su palabra. Y es el Espíritu Santo el que te hace permanecer en esa palabra, ¿sí? Pero no es como nada más para saberla, no, es para ponerla en práctica. La evidencia de la salvación es de que tu vida comienza a ser transformada. Yo les he comentado a muchos hermanos que la evidencia más poderosa del poder de Dios, valga la redundancia, el mover más fuerte del Espíritu Santo, la obra más grande del Espíritu Santo, es una vida transformada. No son los milagros, no son las manifestaciones espirituales, no es lo místico, no. La evidencia más grande del poder del Espíritu Santo es que la vida de las personas es transformada. El adicto deja las adicciones. El adúltero deja de adulterar y es fiel a su pareja. El que habla con pestes, con maldiciones, tiene ahora una boca que bendice, que edifica. Hermanas, de verdad, el poder más grande o evidencia más grande de la obra del Espíritu Santo es que la persona es renovada, es transformada completamente. Ahí está el poder. Porque para los hombres es imposible eso. La gente desprecia a las personas y dicen, no vale ni un peso. Ese no tiene solución. O mira, nunca va a cambiar. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, queridas hermanas y hermanos, verdaderamente su mover se manifiesta en una vida transformada. Esa es la evidencia de que Dios está con nosotros. Pero también a través de la palabra de Dios, que reciben los discípulos, que son entrenados y que también escuchan el mensaje de púlpito en el culto, queridas hermanas, Dios da su guía. Es más, hermanas, de verdad, de verdad, de verdad, hagan, digamos, este experimento. El siguiente domingo,
De verdad, pongan todo su corazón en la prédica que se da. Y los siguientes días de la semana, hermanas, hermanos, tomen la palabra lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Vuelvan a escuchar ese mensaje. Vuelvan a leer las citas que se dieron en ese mensaje. Oren pidiendo a Dios la guía y la respuesta y verán, queridas hermanas, que esa palabra que recibieron se cumple, porque Dios está obrando con ese mensaje. Dios está dando la guía y la respuesta por adelantado en el mensaje que recibimos en el domingo, en el culto. Por eso es importante congregarnos. No es para seguir una vida de religión y decir, venimos a la iglesia y ya cumplimos. No, es porque verdaderamente necesitamos recibir la guía y la respuesta de Dios por adelantado para las cosas que van a venir. Si ustedes oran, hermanas, con esa palabra que se da en el mensaje de púlpito, su semana va a ser diferente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Quién quiere leer Hebreos 4:12? Y al final de ese versículo dice algo importantísimo que a veces ignoramos. ¿Quién quiere leer Hebreos 4:12, por favor? Yo, Isra, Adelante, por favor. porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más infinito de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Nada de lo que... Hasta ahí, Conchita. ¿Hasta qué Muchas dijo? gracias. Ah, Sí, ok. gracias, Conchita. Vean cómo dice la parte final. La palabra de Dios va a discernir, va a distinguir. La palabra de Dios va a dejar claro qué es lo que piensa y cuál es la intención del ser humano. Por eso, queridas hermanas, tomemos la palabra de Dios. Cuando ustedes leen la palabra, cuando se toman un tiempo para leer la palabra, Dios les va a hablar. Cuando escuchan el mensaje del púlpito, Dios les va a hablar. Cuando ustedes meditan en lo que ya han leído, Dios les va a hablar. Cuando ustedes oren con lo que han tomado de la palabra en lectura o cuando escuchan el mensaje, Dios les va a hablar. Dios a través de su palabra va a discernir su intención y su pensamiento, de modo que ustedes pueden ser guiadas sin error y para bendición, hermanas. Cuando recibimos la palabra de Dios, nuestro espíritu es vivificado. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 119, el salmo más largo de la palabra. En el versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Aquellos que se sienten abatidos, aquellos que se sienten haber tocado fondo, queridos hermanos, hermanas, la palabra es la solución. La palabra les va a dar vida, la palabra los va a levantar. Aquí dice el salmista, vivifícame según tu palabra. Si te sientes así, abatido hasta el polvo, es decir, hasta el suelo, hasta lo más bajo, la palabra de Dios es la que te va a dar fuerza, te va a dar ánimo, te va a dar dirección, te va a dar propósito. Verdaderamente, esa es una evidencia de que Dios está con nosotros. La palabra de Dios obra poderosamente para nuestro bien. Bien, ¿qué más evidencias tenemos de que Dios está con nosotros? La guía del Espíritu Santo nos lleva a enfocarnos en el Evangelio, ¿sí? Esto trae victoria sobre el pecado. Una vida centrada en el Evangelio, queridas hermanas, va a permitir que nosotros seamos librados del engaño de Satanás. Diariamente Satanás está arrojando basura sobre el ser humano para confundirlo, para desenfocarlo, para distraerlo, para llevarlo a pecar. Hermanos, hermanas, si nosotros recibimos la guía de Dios para enfocarnos en el Evangelio,
Nuestro corazón estará centrado solo en eso. De modo que lo que Satanás intente, pues no nos va a mover, no nos va a arrastrar, ¿sí? Les voy a leer lo que dice Gálatas 5, 16 y 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, necesitamos saber que hay una lucha interior, ¿sí? Tus deseos desordenados, tu carne, tu concupiscencia, la pecaminosidad que aún queda en nosotros, va a estar en contraposición, va a estar en guerra contra los designios de Dios. Sin embargo, si somos guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, podemos someter todo eso a la obediencia a Cristo. La oración concentrada, la oración a tiempo marcado, nos llevará a experimentar el poder de Dios. ¿Qué es la oración concentrada? Es la oración concentrada, aquella, hermanas, hermanos, que está enfocada en la obra de Cristo, la obra de salvación. Ustedes saben esa oración del pacto. Hay un problema fundamental, está expresado en tres manifestaciones o aristas o aspectos, ¿no? La separación, el pecado y Satanás. Pero Jesús viene y como profeta verdadero soluciona la separación y el resultado es que somos reconciliados para tener vida eterna. Como sacerdote verdadero, Él paga por el pecado de modo que nos saca de esa condenación a la que estábamos arrastrados y entonces tenemos libertad. Como rey verdadero, Él vence a Satanás, Él vino a aplastarle la cabeza y a deshacer sus obras, de modo que entonces ahora nosotros tenemos victoria por encima de aquel que nos esclavizaba. Si nosotros nos concentramos en la obra redentora, la obra de salvación de Jesús, vamos a tener sanidad, vamos a poder menguar el pecado en nosotros, vamos a poder tener un crecimiento espiritual, vamos a poder caminar bajo la voluntad de Dios. Si nosotros tomamos disciplina y empezamos a orar en un tiempo marcado, es decir, un tiempo que nosotros nos establecemos, supongamos, quiero dar un ejemplo, que yo voy a orar cuando me levanto a las 8 de la mañana y también a la hora de la comida, no por los alimentos, sino que a la hora de la comida tomo un tiempo para orar, o a las 5 de la tarde. Ese es mi tiempo marcado, cuando me levanto y a las 5 de la tarde. Pero si yo estoy constantemente en esto, queridas hermanas, el estar buscando la presencia de Dios va a traer sanidad a mi vida. Voy a poder experimentar el poder de Dios. Y esa es otra evidencia entonces de que Dios está conmigo. Es otra evidencia que afirma que me he encontrado con Dios. Es otra evidencia que afirma que he sido salvo. Porque en ese tiempo de oración experimento el poder de Dios que me perfecciona. Satanás no puede separarnos de Dios nunca más, hermanas. Por tanto, su estrategia ahora es desenfocarnos del Evangelio. La solución a eso es vivir en la plenitud del Espíritu. ¿Y alguien quiere leer esa cita de Efesios 5:8? Yo, Isra, Efesios, Adelante. Efesios 5:18, perdón. El 5:18. eh, va a leer Cintia. Adelante, Cintia. ¿Dónde? Efesios 5:18. Aquí está. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. Gracias, Cintia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no estemos participando, no nos mezclemos con aquello que nos va a distraer de nuestro propósito, con aquello que va a hacer una disolución en nuestras vidas de fe, sino que seamos llenos del Espíritu. O sea, no participes, no sigas, no hagas, no practiques algo que te va a estar disolviendo tu relación con Dios. Mejor sé lleno del Espíritu Santo. Esa es la instrucción de Pablo para la iglesia. Bien, queridas hermanas, pues ya hemos
llegado al final. Esta parte final quisiera, si ustedes me permiten, verla rápidamente. Vivir enfocado en el Evangelio te dará el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Un poder que nos convierte en testigos. Es un poder para vencer. ¿A quién? A nosotros mismos, en nuestra carne, al mundo con todo lo que presenta, su pecado, su deleite y el error, el engaño, y a Satanás, que es un enemigo de nuestras almas. Estar enfocado en el Evangelio nos va a dar el poder, queridas hermanas, para estar venciendo día con día. Y las puertas del evangelismo se abren. Dios te presenta a las personas ya preparadas para recibir la respuesta que es Cristo. Entonces te conviertes en el testigo del poder de Dios. De modo, queridas hermanas y hermanos, que todo esto que hemos hablado, hermanos, es una perspectiva para entender Juan 14:6. Cómo es que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Quiero finalmente decirles lo siguiente. La palabra de Dios nos da seguridad y fortaleza. Y quisiera dejarles de tarea esta cita de Ezequiel 37 del 1 al 10 para que pudiéramos hacer fórum, primeramente Dios, la semana que viene antes de comenzar la exposición de la palabra. La oración concentrada y a tiempo marcado trae como resultados poder, poder de Dios, poder para vencer, poder para, de verdad, hermanas, ser transformados. De verdad, hermanos, para que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. ¿Cómo podemos entonces encontrarnos con Dios? Es solo a través de Jesús. Y estas son evidencias de que Jesús, de que Dios está con nosotros. Bien, hasta aquí la palabra del día de hoy. Bien. Queridas hermanas, quisiera preguntar si alguien tiene fórum de esto que hemos visto. Las escucho. O hermanos, porque por ahí vi a Manuel y a Fanny también. Bendiciones, chicos. Y por ahí también estaba, creo, mi hermano Marcos. Si algún varón tiene también fórum, bienvenido el fórum, queremos escucharlo. Quien quiera dar fórum, hermanas, tomemos este tiempito para el fórum.